Gabonak ate joka ditugu eta hiru sukalariengana joango gara egun berezi hauen menua antolatzeko. Os vamos a hacer una propuesta culinaria que va a hacer las delicias de vuestros paladares. Hiru errezeta simple bezain goxuak, pausoz pauso azalduta, zuen etxean egin ahal izateko. Hasteko, Andoni, Xera Gastrotekatik lehenengo platerra aurkeztuko digu, alcachofas con brandada de bacalao. A ver, podemos hacer una brandada de bacalao. Kaixo, Xera tabernan gaudez. Gaur errezeta bat prepatuko dugu Gabon hauetako ideak edukitzeko. Errezeta izango da merkia eta goxua. Bueno, pues ya estamos ya. Hemos estado comprando en el mercado, como habéis visto, productos de aquí de cerquita, del pueblo. Y vamos a preparar una receta de unas alcachofas que son de temporada, con una brandada de bacalao y una cremita de calabaza. Entonces luego ya decoraremos con unos microbrotes y una piel de bacalao. Bueno, espero que os guste y vamos al lío. Tenemos todo aquí delante, nos ponemos en marcha. Primeramente cogemos las alcachofas y vamos quitando las hojas externas. Nos vamos limpiando las alcachofas y nos encontramos con las pieles que son más blancas y más tiernas. En este momento quitamos ya las puntas y el tallo lo mantendremos, pero lo dejaremos pelado. Las alcachofas vamos metiéndolas en agua fría con un poco de harina y un poco de perejil o limón, algún antioxidante para que no se nos pongan oscuras. Mientras tenemos aquí el agua hirviendo y vamos añadiendo las alcachofas al agua cuando esté hirviendo. Dejaremos durante 20-25 minutos con el agua hirviendo con sal y con un poquito de aceite. En ese momento las alcachofas las reservaremos ya en el agua para después. Por otro lado, cogemos la calabaza, la vamos pelando y la despepitamos. Cortaremos en taquitos, igual que la cebolla y el ajo. Todo esto lo meteremos al horno a 170 grados durante 20 minutos con aceite, bueno, en este caso aceite de coco, pero puede ser con un aceite de oliva, no hay ningún problema. Una vez transcurridos los 20 minutos, pondremos con el caldo vegetal y vamos triturando con una turmis, poniendo sal y pimienta negra molida. Ahora seguiremos con el bacalao. El bacalao, después de quitar la piel y las espinas, la piel la reservaremos para terminarlo luego, lo cubriremos con aceite de oliva y los 4 dientes de ajo. Y ahí dejaremos servir suavemente durante 10 minutos, hasta que el bacalao suelte toda la gelatina. Una vez transcurridos los 10 minutos más o menos, separaremos el bacalao y el aceite. El bacalao con el ajo y el aceite dejaremos enfriar un poquito. Una vez que tengamos templadas las dos cosas, cogemos también la turmis y vamos triturándolo, igual que si fuera una mahonesa. Vamos añadiéndole el aceite poco a poco, hasta obtener la consistencia deseada. Bueno, ya veis, esta es la consistencia que es de mi gusto, porque no está ni muy dura ni muy blanda, para poder trabajarlo como vamos a ver a continuación y darle forma con las cucharas. Para terminar el plato pondremos 2 quenefas de bacalao, añadiremos las alcachofas cocidas cortadas por la mitad, lo decoramos con la piel que habremos secado al horno y luego frita, como a modo de decoración. De todas maneras, en el mercado, en los sitios especializados de bacalao, podemos encontrarlo ya tipo chips que lo venden ya terminado. Y para último, ya añadiremos la crema de calabaza alrededor de nuestro plato y dejaremos una jarra aparte con más crema para el que se quiera servir más tarde. Bueno, pues ya hemos visto, ya veis el resultado. Es un plato al final sencillo, no es muy complicado. Algún ingrediente se puede utilizar, en vez del aceite de coco podemos utilizar un aceite virgen extra, y luego pues la decoración de los microbrotes, si tenemos complicación en encontrarlos en nuestro mercado así, bueno, pues con perejil, cebollino, un poquito de color verde. Espero que os haya gustado, espero que os animéis a hacerlo, porque no es difícil.
Esan bezala, espero dut, errezeta hau etxean egitea eta gustokoa izatea. Honegin guztia. Eta orain, Kristina zaldia jatetxetik bigarren platerra azalduko digu. Rabo de ternera al vino. Vale, va, que tu molto Kaixo, egunon. Ya habéis visto que hemos venido de la plaza. Hemos comprado unas verduritas y rabo de ternera. Vamos a hacer una receta muy fácil y la podéis hacer todos en casa, porque es una receta muy rica. Lo primero que vamos a hacer es preparar todas las verduras. Las vamos a limpiar y las vamos a trocear. No hace falta trozos pequeños, porque luego lo vamos a triturar. Echamos la cebolla, echamos la zanahoria, el puerro, el pimiento verde, el pimiento rojo. En la receta hemos puesto ajo, pero si tenemos chalotas, podemos echar chalotas, que queda también muy rico. Todo eso lo vamos a rehogar. Cuando lo tengamos rehogado, lo quitamos. Ahora vamos a dorar el rabo para que nos suelte, para que luego no se nos deshaga. ¿Vale? Y vais a ver qué bonito va a quedar. Ya está cogiendo olor, o sea que ya va. Aquí, ¿ves cómo se está pegando? Esto nos interesa, porque esto le va a dar luego sabor a las verduritas. Y cuando el rabo esté doradito, que es importante que nos coja un color bonito, le echamos otra vez las verduras. Ahora, las verduras van a hacer que lo que se nos ha pegado antes no lo suelten. Salpimentamos toda la cazuela, echamos el tomate y cubrimos todo con el vino tinto. Yo le he echado toda la botella y cerramos la olla. Cuando pase el tiempo de cocción, que más o menos es alrededor de 45 minutos, apagamos la olla. Importante, la quitamos del fuego y no la abrimos hasta que se vaya todo el vapor. Abrimos la olla, sacamos las verduritas y las trituramos. A mí me gusta pasarlas por el chino, para que no quede ningún hilito de los puerros ni de nada. Una vez que lo tenemos pasado por el chino y en la cazuela, añadimos el rabo y dejamos que vaya a fuego lento, que vaya haciendo pof, pof, pof. Y ya está, ya tenemos la receta hecha. Mientras que está hirviendo el rabo, hacemos un puré de patata. Cada uno tiene su receta, pero bueno, es poner a cocer patatas con agua y sal. Cuando esté todo cocido, añadimos un poquito de mantequilla y trituramos todo. Bueno, ya veis el resultado del plato. No hay que meter casi el cuchillo. Es muy fácil y está muy rico. Onegin.
Eta orain, menua borobiltzeko, Belen, Berango auzo elkarteko jatetxetik, postrea eskainiko dugu. Kompota de manzana. Kompota bat egiteko nik uste dut menak Hola. Gero limoi pare bat. Arratsalde on denei, hori, gabonak batu zela, eta tokatu zait niri postre egitea. Eta, bueno, pixkat aldatzea harren, gortu zait egitea sagar konpota bat. Merkia, ona, azkarra, bakizue jendeari gero gustatzen zaigula pixkat bultatxo bat ematia, aurten ezakit posible izango den, bultatxo bat ematia afaldo aurretik edo bazkaldo aurretik, baina errex egiten dena uz daiteke egina hurrengo egunerako ere, eta bueno, osasungarria, denek jan dezakete, bai aurrek, bai aituen amonek, bai gurasoek, bueno, familia osua. Ona berre gustatzen zaizuen. Bueno, pues antes de esto me he venido aquí en el barrio, la tienda donde yo suelo consumir siempre, he hecho las compras, donde Luis, donde Ander y bueno, pues he comprado pues lo que necesitaba para hoy, que eran las manzanas, las nueces y todo. Ahora si queréis os enseño un poquito pues lo que he comprado y empezamos la receta, ¿vale? Para empezar vamos a limpiar las manzanas un poquito, las pelamos, le quitamos el corazón y las partimos en trozos bastante iguales a poder ser. Ponemos en una cazuela con una ramita de canela, unas bolitas de pimienta en grano, pimienta negra y unas uvas pasas. La pimienta es más que nada porque potencia el sabor de la manzana, para mi gusto, ¿eh? Entonces ponemos a cocer con un chorrito de limón y un poquitín de agua. Mientras se hace esto vamos a hacer las nueces caramelizadas, que para eso necesitamos una sartén o un cazo, un poquito de azúcar y las nueces. Lo mezclamos todo junto, vamos salteando las nueces y cuando el azúcar ya esté disuelto, se irá pegando el azúcar en la nuez, se separa luego a un mármol o a la encimera o si no en un papel encerado, donde podáis. Cuando estén un poquito más frías las separáis para que no se os queden todas pegadas y luego eso es lo que va encima de la compota, una vez la tengamos emplatada. Entonces, bueno, cuando la compota está hecha, a mí me gusta dejar los trocitos como han quedado. Hay gente que le gusta más pasadita, la hace más mermelada, la deshace más, eso ya va un poco al gusto de cada uno, ¿no? Entonces quitamos la ramita de canela y emplatamos, ponemos en un bol, ponemos la nuez por encima. Hemos puesto estos barquillitos así que van rellenitos con un poquito como de turrón, para dar un ambiente un poquito más navideño. Entonces ya habéis visto lo fácil que se hace, lo poquito que se tarda en hacer y bueno, yo creo que está muy rica, no es demasiado dulce. Si a alguien le gustaría más dulce, pues bueno, le echas un poquito más de azúcar, pero yo creo que con esto quedamos muy bien con este postre. Bueno, pues gabona konto pasa eta on egin denoi, bale?